central. En otro tema, sobre el caso del BMW que se estrelló cuando su conductor manejaba a más de 185 kilómetros por hora el fin de semana en Paseo de la Reforma, dejando 4 personas muertas. Se han dado algunas versiones respecto al conductor y único sobreviviente. Se ha dicho que presentó una póliza falsa, que trabaja como empleado en una paletería, que sus ingresos no le permiten solventar la reparación de los daños. Le agradezco mucho al abogado de una de las víctimas, Gabriel Regino, que nos reciba esta noche. ¿Cómo está, abogado? Gracias y buenas noches de antemano. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches a usted y a todos los auditores. Gracias, muy amable, abogado. Se ha mencionado que el conductor responsable de este accidente ha presentado una póliza de seguro falsa y esto podría poner en riesgo el pago de la reparación del daño a las víctimas. El pago de la reparación del daño es una pena que la ley penal establece y que debe ser cubierta de cualquier manera. El tema de la póliza falsa no impacta sobre el proceso, no impacta sobre su responsabilidad, no impacta sobre el hecho que se cometió, y eso es materia de una investigación que en su caso podría ser la autoridad, pero no hace mella en lo que se está llevando procesalmente hasta este momento. También la defensa de este hombre, quien entiendo no ha declarado personalmente, se ha escudado en sus abogados, pues menciona que sus ingresos no le permitirán responder económicamente a las familias. ¿Qué procede en estos casos, abogado? Todavía es una etapa temprana para poder determinar a cuánto ascenderían los daños que ha generado este lamentable incidente que ha conmocionado a la opinión pública. ¿Por qué? Porque no solamente el daño moral es lo que tiene que ver con la afectación psicológica que sufrieron los familiares, tiene que ver también con los daños y los gastos que les ha originado esta circunstancia, que van desde los gastos funerarios, etcétera. Y entonces todavía hay una larga data, hay un proceso para poder establecer la cuantía de esos daños. Y esos daños tiene que pagarlos en algún momento la persona que sea señalada como responsable por un tribunal de enjuiciamiento. Pero para ello todavía faltan muchísimos meses. En el supuesto, abogado, de que un responsable de un accidente como este pueda probar que no tiene ingresos suficientes o alguna otra situación económica que no le permita solventar los gastos, ¿qué procede? ¿Cómo se repara el daño a las víctimas? ¿En base a bienes materiales? ¿En base a qué situaciones? Es una pregunta muy interesante porque la legislación penal establece que si la persona es insolvente, quien tiene que hacerse cargo de los daños causados, en todo caso, cuando están relacionados, por ejemplo, con una actividad laboral, lo tiene que hacer el patrón. Cuando es una actividad pública y la persona es servidor público, lo tiene que hacer el Estado. En este caso en concreto, si la persona carece de propiedades, carece de todo, la reparación del daño no podría hacerse efectiva. ¿Sabemos cuál era su empleo? ¿Se tiene ya corroborado dónde trabajaba? Todavía no es parte de una investigación. Él en una entrevista que dio a la unidad de medidas cautelares de la Ciudad de México, refirió que es empleado en una paletería donde gana 1,000 pesos mensuales. Pero la propia unidad de medidas cautelares tuvo información de que aparece como socio en algunas empresas. Pero esto, vuelvo a insistir, será materia de una investigación que se podría llevar a cabo una vez que esta persona fuera vinculada a proceso, recordando que el próximo viernes es la audiencia respectiva. Las familias de las víctimas se han negado a otorgarle el perdón o a llegar a algún arreglo. ¿Qué ha ofrecido la defensa de esta persona para que las familias pudieran, pues, echar atrás la demanda o permitirle que recobrara su libertad? Hasta este momento no ha habido una comunicación con la defensa de la persona detenida y vuelvo a insistir, todavía estamos en una etapa temprana para poder tener determinados los montos de los daños y las familias están ahorita pasando, pues como se sabe, por un momento bastante difícil. Claro. Bien, abogado, pues estaremos atentos a la audiencia. ¿La definición se dará el próximo viernes? El próximo viernes se va a saber si la persona queda o no vinculada a proceso. ¿Se corre el riesgo de que pueda quedar en libertad? Es un escenario que tiene pocas posibilidades, pero lo hay, es un escenario. Lo platicaremos entonces. Gracias, abogado. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches.